Qué felices estamos madridistas. Messi eliminado. El Manchester City pierde. Y el Barcelona pierde en el Real Arena. Vaya fin de semana. Y nosotros que ganamos, claro. Menudo partidazo de la Real Sociedad. Qué locura de partido. Ojalá todos los equipos jugasen así contra el Fútbol Club Barcelona. Qué presión constante. Una presión brutal. Es que el Barcelona no tiró a puerta en los 90 minutos. Y bueno, no hablemos mucho del fuera de juego que le pitaron a Lewandowski, a Robert Lewandowski, pero claro, ayer sí había motivos para quejarse, pero en otros partidos que les han favorecido, ahí no había motivos para quejarse, ¿verdad? Vaya, ahora sí les interesa, pero fuera de juego ya está. Están manipulando las imágenes, los antimadridistas, los culés, las están manipulando para hacer creer que no fue fuera de juego, y fue fuera de juego. Antimadridistas, dejen de mentir, dejen de crear bulos, porque la Real Sociedad os dio un baño. ¿Os acordáis que hace poco subí un vídeo a mi cuenta de Instagram en el que, bueno, yo me reía de los próximos partidos del Barcelona, que jugaba contra el Sevilla, jugaba contra el Bayern de Múnich y jugaba contra el Real Madrid, y definitivamente goleó todos los partidos. Y luego a ese vídeo le dio me gusta a Rafinha, el jugador del Barcelona. Pero es que resulta que ayer, cuando perdió el Barcelona contra la Real Sociedad, subí otro vídeo en el que sale mi careto, sale todo mi rostro, y pongo de fondo el audio de Josep Pedrerol, de un informativo hace tiempo, en el que decía: el Barça ha vuelto. Deja ahí unos segundos, 1 o 2 segundos de margen de silencio, y dice: ha vuelto a perder. Lo puse ayer, claro, mostrando el resultado de la Real Sociedad Barcelona, como había perdido, y también puse un texto justo debajo del marcador, y puse: a Rafinha se le ha ido el wifi o algo así. Rafinha no le dará like a este reel, claro, como dando a entender que el Barcelona había perdido, a ver si ahora aparece. Cosa que cuando el Barcelona ganó, sí apareció. Pues efectivamente, ha aparecido, lo podéis ver en el último reel que tengo subido en mi cuenta de Instagram, Jesús R. Madrid 1902, por si queréis seguirme. Y aparte del like, me ha dejado un comentario diciendo: ¿pero qué tienes conmigo? O no sé qué, como si estuviese yo obsesionado con él, cuando él fue el que empezó a dar like a mis vídeos. Yo no estoy obsesionado contigo, fuiste tú quien empezó. Bueno, pues volvemos al parón de selecciones, otras 2 semanitas sin fútbol, sin partidos de clubes. En este caso el Real Madrid no juega ya hasta el domingo el siguiente, contra el Leganés, ahí en Butarque. Así que nada, aprovechamos, por supuesto, a subir contenido, tanto vertical como horizontal, este de aquí que estáis viendo ahora, y vamos a ver si en las horas avanzan algo, a ver si, ya sabéis que falta la guinda al pastel, muchos remates finales, a ver si en consecuencia pues lo vemos en estos días. Así que nada, ponte cómodo, dale al like, suscríbete y disfruta. Aquí tenéis estas vallas fijas que colocaron en su día para trabajar en toda esta superficie de lo que va a ser el futuro metro. Bueno, sobre todo la entrada que estaba aquí, allí está. Esa entrada está tapada porque están trabajando allí, al otro lado igual, en la parte paralela, y toda esta zona, pues mirad cómo ya han ido terminando, hasta incluso ya podemos ver una pincelada de lo que va a ser esta acera, la continuación del carril bici y demás. Ahí vemos unos espárragos que se asoman hacia arriba para colocar pues o farolas o señales de tráfico, veremos a ver. Bueno, pues nada, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Jesús Ramírez, bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta y accederemos para ver si es que tenemos anda, mira qué chulo. Mira qué chulo. Nadie vuelva a ser el mismo después de bailar una noche. Bueno, eso es publicidad, no voy a decir más. Nada, venga, poneos cómodos, que empezamos. Bueno, antes de empezar tenéis un trepidante vídeo aquí en el canal del otro día cuando jugamos
contra Osasuna aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Está fresquito, muy rico, reciente del otro día. La verdad que ha triunfado después de muchos vídeos de obras que no llevan triunfando porque básicamente no hay grandes cosas ni grandes hazañas aquí en el mejor estadio del mundo. Pero bueno, triunfó, que es lo importante. Ya sabéis que siempre triunfan los vídeos del interior un día de partido porque vemos cosas que no solemos ver. Así que muchas gracias a todas esas personas que siguen confiando en el canal, que siguen viendo pues todos los vídeos que vamos subiendo. A ver qué hay movido aquí. Que seguimos subiendo tanto en formato vertical como en horizontal. Así que de verdad muchas, pero que muchas gracias. Bueno, comenzamos. Ahí tenéis un sol espléndido que está ahora mismo reflejando en las lamas colocadas, en este caso en la esquina de la Torre B. Muy bonito, muy bonito cuando está el cielo despejado y vemos como el sol incide directamente en las mismas. Así que nada, veo las pantallas, por cierto, por fin dan continuidad a las pantallas en el lateral este. Ahora lo veremos de nuevo, pero pues acaso no lo habéis visto, pero ya tenemos continuidad en las pantallas del lateral este y solamente faltaría en ese lado de allí, que es donde estaba la antigua tienda del Real Madrid, que ahora está ubicada en la parte central del lateral este. Así que ya una vez que coloquen esa pantalla tendremos continuidad al 100% en todo el Estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, pantallas grandes encendidas con las mismas animaciones. Todos somos Valencia. Y por si quieres realizar una donación para ayudar a la ciudad. Así que bueno, y las otras pantallas están completamente apagadas, color negro como el fin de semana del Fútbol Club Barcelona. Negro total, al igual que el de Messi. Aquí escuchamos un martillo picador, martillo neumático picador. Aquí lo veis, están picando de nuevo, están demoliendo toda esta superficie. Será para instalar algún tipo de acometida o algo que se les ha olvidado o algo que tenían que hacer ahora. Ahí veis el martillo picador, la manguera donde va el aire a presión y aquí el compresor para dar servicio a esos trabajos que están realizando. Y al fondo una carretilla con un cubilote, una bandeja para depositar el hormigón, perdón, los escombros. Pues que fijaos la Castellana, cómo está la Castellana, totalmente vacía, inerte, diáfana total, después de los trabajos que se han paralizado del nuevo parking, todo tapado y paralizado hasta que tengamos una sentencia firme, que como siempre digo, esperemos que sea positiva a favor de la construcción del nuevo parking. Venga, seguimos. Qué pena lo de las lesiones, de verdad, Lo del Real Madrid y las lesiones es que no es nada normal. No sé qué está pasando, no sabemos si es el método Pintus, no sabemos si es que el césped del Bernabéu tiene algo que absorbe las lesiones de los jugadores, no lo entiendo, la verdad. Otra vez Militao vuelve a recaer, otra vez, pero en este caso en la otra pierna, y Carvajal, Courtois, Álava. Es una pasada, tío. Yo no entiendo qué pasa, pero el Real Madrid siempre tiene que tener lesionados de larga duración, por lo menos 2 por temporada, no lo entiendo. Rodrigo, que estará mínimo un mes de baja, Lucas Vázquez más de lo mismo, Carvajal lesionado de larga duración, ya no juegan toda la temporada, Militao igual, Courtois, es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo porque la mala suerte siempre se aferra a nosotros. No lo entiendo. Pero bueno, ya sabéis que este es el Real Madrid. Es verdad que no tenemos muy buena temporada hasta ahora, no la estamos haciendo muy bien, pero ahora con las bajas pues tendremos un hándicap, tendremos una piedra más en el camino, pero bueno, vamos a intentar pues bueno, sobreponernos a estas alturas de la temporada con, esperemos, algún fichaje. La verdad que Laporte me gusta mucho. No me gustó mucho ese partido de España-Brasil que se jugó aquí en el Santiago Bernabéu, que estuvimos también nosotros aquí en el canal viendo ese partido. No me gustó la actitud que tuvo con Vinicius, pero me parece muy buen central, baratito además, que bueno,
la verdad que viene muy bien, porque tampoco estaría pues 3 o 4 años o 5 años. Simplemente vendría a suplir las bajas de los lesionados que actualmente tenemos. Laporte me gusta mucho, también cobraba mucha fuerza la vuelta de Sergio Ramos, pero claro, es que nunca sabes cómo acertar. Sergio Ramos vendría aquí como uno más. No, Sergio Ramos vendría exigiendo. Sergio Ramos vendría demandando que quiere ser capitán, que quiere sus privilegios como tuvo en su día. Y claro, no va a venir con las manos vacías. Él querrá cositas muy interesantes, fresquitas. Así que claro, es verdad que tiene casi 40 años, que él sigue entrenando aunque sea agente libre, pero el Real Madrid y Sergio Ramos, la verdad que tuvieron una discusión muy fuerte cuando se fue el Camero. Así que yo no sé, creo que no las tienen todas consigo de que vuelva Sergio Ramos, el sevillano, al Real Madrid. Un last dance, un último baile. Bueno, puede ser, la verdad, pero yo la verdad es que no lo veo, no lo veo. Me gustaría, al igual que la vuelta de Cristiano Ronaldo, en plan una temporada o 6 meses o algo así, con las bajas que tenemos, pero son jugadores que obviamente no vendrían cobrando 2 millones o hasta incluso con las orejas gachas, no. Vendrían exigiendo mucho, pero más que nada porque son jugadores de élite y han tenido un caché con el Real Madrid. Pero no sé cómo lo veis vosotros, dejadme en comentarios. ¿Creéis que sería bueno la vuelta de Sergio Ramos al Real Madrid? La de Cristiano Ronaldo no, obviamente, porque está más que lógico que no va a volver. Pero ¿creéis que es bueno que vuelva Sergio Ramos? ¿Creéis que el Real Madrid lo va a hacer? Bueno, Bueno, yo lo que sí que creo es que el Real Madrid debe fichar sí o sí en el mercado invernal. Sé que es una época y sé que es un momento muy difícil porque prácticamente todos los equipos pues están jugándose toda la temporada, ya sea el descenso, la permanencia o ganar la liga o hasta incluso ascender, depende de sus competiciones, y es un momento muy difícil. Cualquier jugador que se vaya a mitad de temporada, el club le va a exigir al club comprador que, bueno, pues que deposite una cuantía exuberante del fichaje, así que es un momento muy difícil, pero creo que el Real Madrid tiene que hacerlo porque estamos muy, pero que muy mal, de verdad. Es verdad que Asensio, el jugador de Castilla que jugó el otro día, jugó muy bien, categóricamente jugó de maravilla y la verdad que vendría muy bien. Hay que dar confianza, hay que dar oportunidades a la cantera, pero claro, Ancelotti ya sabéis de qué pie cojea y no siempre confía en la cantera. Tuvo ahí algún partido que otro que sacó a Nico Paz. Hemos visto ejemplos así, pues bueno, difuminados, ¿no? Puntuales, en los que él confía un poco en la cantera, pero no confía en plenitud. Así que veremos a ver qué pasa con el Real Madrid y los nuevos fichajes. Yo voy a seguir porque si no, aquí se me van a subir las hormigas. Pero bueno, espero que en los comentarios me dejéis todo lo que queráis respecto a este tema. Haz tu donación en papá, ahí está el link. El Real Madrid con las víctimas de la Dana. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver, ya lo hemos visto más veces. Así que nosotros seguimos. Básicamente aquí no hay nada, están recogiendo todos los residuos del partido del otro día. El sábado a las 2 de la tarde jugamos aquí y el domingo pues no trabajaron mayoritariamente en prácticamente todo el estadio, así que es por eso que hoy ya recobran sus fuerzas y vuelven a reactivarse para seguir trabajando. Venga, nos vamos a la Torre C. Bueno, seguimos avanzando. Parece que hasta incluso, bueno, iba a decir, han quitado carteles de conciertos, no, pero siguen ahí perennes, algunos que otros carteles de conciertos, no. Sí, ahí hay otro, justo allí. Y el que había de conciertos sí y demás, lo han quitado, ¿no? Lo han quitado, debe ser que han empezado a apedrear los vecinos esa casa, como diciendo, tú, ponte a favor de nosotros, que para eso somos vecinos, o si no te echamos la puerta abajo. Bueno, venga, estamos en la esquina de la Torre C. Aquí podéis ver la Torre C, una de las nuevas, junto a la Torre B, totalmente demolidas las antiguas y creadas y construidas estas nuevas que tenemos ahora mismo en pantalla. Aquí a la izquierda, a ver qué están haciendo. Están haciendo los mismos trabajos que en el otro lado.
han picado ya y están recogiendo el escombro. Justo además, que en el otro lado están haciendo lo mismo. Simetría total. Vamos a asomarnos por aquí, aunque bueno, nos hemos asomado desde el otro lado. Por si acaso hay algo diferente, pero nada de nada. Contenedores, mini cargadoras, hay cracks. También pues no sé qué están haciendo, la verdad. Si os digo otra cosa mentiría. Y vamos a adentrarnos ya en el fondo norte. Y Rafael Salgado, iba a decir Padre Damián, pero no, Rafael Salgado, para ver si tenemos alguna novedad. Venga, dale al like y suscríbete. Cuando llego al Bernabéu, en el ambiente se nota el Real Madrid con las víctimas de la Dana. Por cierto, desde el canal de Jesús Ramírez, JR in the night, seguimos dando el pésame a los que ya no están por la Dana y en Valencia. Y sigo diciendo que faltan muchas cosas por hacer, muchísimo personal, muchísima gente, que gente ya ha ido, pero claro, la gente también tiene su vida, tiene su trabajo, y ya además que han pedido una semana de vacaciones para poder ir a ayudar. Una semana de vacaciones, que una semana de vacaciones puedes hacer lo que tú quieras, irte al pueblo, irte a la playa, irte de viaje, donde quieras, y lo has utilizado para irte a Valencia. Hay gente que lo ha hecho, gente que yo conozco que lo ha hecho. Y bueno, pues ya han tenido que volver a sus casas, con sus familias, y a volver a la rutina, deseando la pronta recuperación del pueblo valenciano. Arzábal, tenemos aquí movimiento ahora, a última hora, primera hora de la mañana. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, a ver cuándo lo abren. Cuando lo abren al público me refiero en un día normal, como por ejemplo hoy, un día de diario. ¿Os imagináis qué es hoy? Voy a verlo en la página web por si acaso. Bueno, en la página web pone todavía soon en inglés, que en español significa pronto, así que eso de momento hoy parece que no lo van a abrir. Además, si no hubiesen hecho algún vídeo como publicitando, ¿no?, informando a la gente de lo que va a suceder en el día de hoy. Así que, bueno, de todas formas luego pasaremos por si acaso, que luego ya imagino que si lo abren será a una hora coherente. Así que nada, bueno, pues esto es lo que tenemos aquí en Rafael Salgado, fondo norte. Nos vamos al lateral este. Ojo, porque este pedazo de crack lleva aceitunas. Vamos a ver dónde las lleva. A ver. No va al Arzábal. Va al restaurante Puerta 57. No. Digo, bueno, a ver si con un poquito de suerte este pedazo de crack va al restaurante Arzábal, y eso ya sería pues una gran pista de que sabríamos que, bueno, no van a llevar aceitunas para que se caduquen. Eso es que pues en el día de hoy o los próximos días ya abriría sus puertas. Nada, estamos ya en el lateral este. Bienvenidos a Padre Damián. Pantallas apagadas, ahorro de energía, simplemente están encendidas las que indican algo importante, en este caso el acceso al restaurante Puerta 57, que ya abrió sus puertas pues más o menos un mes. Estuvimos aquí gracias a Mr. Rowlett, Pedro, mi gran amigo Pedro, aquí comiendo, disfrutando y degustando la rica comida que ofrece el restaurante Puerta 57. La verdad, 100% recomendable. Y también otras pantallas que están encendidas son las del acceso a la tienda oficial, esa grande que tenemos justo encima. Desde abajo las que tienen continuidad no están encendidas. Y aquí empezamos ya a ver más gente, porque, bueno, ya lo sabéis, tiene mucho tránsito, mucho trasiego el lugar de la tienda oficial. ¿Qué más? Mira, aquí más género para Plaza Mau. Otra de las pantallas encendidas, en este caso las del acceso al palco de honor. A tu nación, patatín, patatán. Ahí tenéis el QR por si queréis capturarlo. Y arriba pues seguimos escuchando ruido. Muy importante escuchar ruido. Y muy positivo
para saber que siguen trabajando en el interior. Siguen trabajando en el interior. En el último vídeo que subimos del partido de Real Madrid-Osasuna, aquí en el estadio, pudimos dar una vuelta para visualizar lo que ocurre en el interior y pudimos captar pues cositas interesantes, como siempre hacemos, que la verdad es que entre partido y partido ahora mismo sí hay novedades. Si por ejemplo juega el Madrid un miércoles y luego juega un sábado o un domingo en este caso, pues es verdad que no hay muchos avances, pero cuando se tratan de tantas semanas o tantos días, como por ejemplo ahora, pues la verdad que las novedades, las actualizaciones van a ser notables y consistentes. Así que para el próximo partido que vengamos aquí, pues será muy buena noticia ver todos los avances que han ido ya implantando en el interior, en este caso la fachada este. Estaba fijándome a ver si puedo ver el encendido del escudo y demás, pero no. Estoy intentando ahí afinar mi ojo entre las redes azules anticaída y no, de momento no. Además hay mucha luz y por lo tanto el contraste es muy alto. De momento no están encendidas, pero bueno, ya lo hemos visto más veces aquí en el canal, así que ya lo sabéis, ya lo conocéis. También conocéis estas lamas que sobresalen, estas lamas que, bueno, iluminan la parte inferior de la fachada, también la parte central, y que ya sabéis que de momento está en pruebas, ya lo vimos aquí en el canal. Muchas gracias por ese vídeo que, bueno, explosionó, por así decir, cuando vimos en 4K, en calidad 4K, esas imágenes por la noche de este lugar, esta zona de la fachada este, con ese encendido, diferentes colores, diferentes animaciones en esta zona del Estadio Santiago Bernabéu, que como podéis observar sigue todo igual. No sé si por la noche hacen o no hacen pruebas, pero ya os dije en el canal que esto no era definitivo. Esto de momento son solamente pruebas, es provisional, y hasta que el Real Madrid no decida al 100% qué es lo que va a ocurrir aquí, pues no seguirán con esa instalación de esas lamas en el contorno de las dos fachadas, este y oeste. Ya os dije que en los fondos no se va a hacer, si es que se hace y se implanta esta estrategia, no se va a hacer por la contaminación, entre comillas, lumínica, y más que últimamente hay muchos problemas con los vecinos. Ya sabéis que todo lo que ha sucedido respecto a los ruidos y también respecto al parking. Antes de continuar hacia la Plaza de Sagrados Corazones, voy a ver desde aquí, a ver si podemos ver algo. Ahí veis cómo van cogiendo material. Es muy importante ver esto porque eso es muy buena noticia. Y eso es que lo van metiendo al interior para trabajar e ir creando el mercado gastronómico. Ahí lo tenéis. La gente accede al espacio Mau. Vamos a pasar por ahí y luego volveremos a la Plaza de Sagrados Corazones para ver si podemos ver algo del mercado gastronómico. Que es una pena, la verdad, porque antes no estaba así. Tú podías ver desde fuera lo que ocurría en el interior, pero bueno, han puesto esas láminas translúcidas y no podemos diferenciar bien lo que ocurre en el interior. Bueno, espacio Mau, ahí tenéis la entrada, el acceso. El otro día vine a tomar algo y la verdad es que no pude entrar porque estaba en ese momento cerrado. Estaban con problemas o no sé qué, pero fijaos. Ahí se cierra la puerta, pero tendremos que hacer un vídeo. Hola, ¿qué tal? Tendremos que hacer un vídeo de exclusivamente el espacio Mau, esta plaza Mau que tenemos aquí en el lateral este, que aún no hemos hecho. Abierto todos los días desde las 12 de la mañana. Qué guay, ¿eh? Fijaos cómo la gente aprovecha ahora que el sol está aquí en Madrid, no hay nubes y por lo tanto hace un día espléndido. La verdad es que yo voy en manga corta y con una chaquetita finita y tengo hasta incluso calor.
han vuelto a subir las temperaturas y aquí está la gente sentada como cual caracol. Caracol, col, col. ¿Alguien sabe esta canción? Es muy típica de España. Bueno, y aquí tenéis esas puertas que hemos nombrado antes, en el que ya no podemos ver nada de lo que ocurre en el interior. Mira, esa está abierta, pero no vamos a hacer la maldad, porque aparte sería ilegal. Pero bueno, lo importante es que van cogiendo material de esta zona de acopio improvisada, que fijaos dónde está la puerta, está como a 30 centímetros del suelo. Así que nada, bueno, pues esto es lo que tenemos en el lateral este, Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ir hasta el fondo sur, en Concha Espina. Venga, seguimos, dale a like y suscríbete. Esta zona de aquí va a ser muy importante sacarla, porque bueno, están trabajando sobre todo con mucha fuerza e ímpetu en la antigua tienda oficial del Real Madrid, aquí en el fondo sur, y por lo tanto el otro día ya vimos cómo colocaban las estructuras, el esqueleto por así decir, de soporte para los módulos de pantalla LED. Y ahora vamos a pasar en primera persona e in situ a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy, si es que ya tienen preparadas las pantallas, aunque lo veo un poco pronto la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo. Por cierto, parte médico de Lucas Vázquez, lo tenemos por aquí, imagino que un mes, ¿no? Tras las pruebas realizadas, hoy a nuestro jugador Lucas Vázquez por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda, pendiente de evolución. Os imagino que mínimo 15 días. Mínimo. Pero bueno. Es que ya os digo que tenemos muy mala suerte con las lesiones, pero muy mala suerte. Venga, vamos a asomarnos por aquí, es por donde se ve mejor, para ver qué es lo que tenemos. Aquí tenéis una plataforma articulada, ahí tenéis las estructuras para las puertas en este nuevo acceso, y también el espacio para colocar e instalar esas nuevas pantallas para dar continuidad con las que ya están colocadas. Así que esto es lo que tenemos en el día de hoy. A ver si... no, al 2, no, al 1, ahí está. Ahí lo tenéis en el día de hoy. Imagino que el movimiento también estará en el interior. Hasta que no acaben el interior no podrán hacer esta parte externa. Y venimos por aquí, vamos a meterle zoom al asunto, y como podéis observar el interior está prácticamente diáfano todavía. Es verdad que vemos sacos de, puede ser que sea cemento, algún tipo de pasta para construir ya, pero el interior de esta zona está pues todo diáfano, totalmente inerte. Qué pasada, auténtica pasada. Bueno, seguiremos viendo a ver qué ocurre. Y allí poco más, la verdad, lo que hemos visto al principio del vídeo. Así que nada, bueno, vamos con imágenes del interior, a ver qué tenemos hoy. Bueno, pues aquí estamos en el interior, lunes 11 de noviembre del 2024, ya muy cerquita, ahora sí que sí, después de todo el año de decirlo, de comernos las uvas y acabar este glorioso año que el Real Madrid ha ganado Champions, Liga y demás competiciones, así que esperemos que en los próximos días, más bien en los próximos meses, sigamos consiguiendo más títulos. Pues bueno, pues aquí estamos en el interior un día más. Bueno, pues tenemos imágenes fresquitas muy ricas del interior. Básicamente, bueno, veis que las bandejas las han metido de nuevo al hipogeo invernadero. No hay grandes novedades, aún así vamos a pasar lentamente el dispositivo por el interior viendo que el videomarcador está encendido. Los carteles de Real Madrid en la fascia del tercer anfiteatro
siguen igual, siguen ahí colocados, síntoma de que de momento no van a empezar con la instalación de ese segundo anillo LED en esa fascia, y veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, porque ya os digo, y como hemos dicho al principio del vídeo, el Real Madrid no juega aquí hasta dentro de muchísimo tiempo, mínimo 15 días, así que esperemos que avancen a más no poder. Aquí en el canal iremos alternando noticias de la obra y noticias del Real Madrid. Así que espero que te suscribas, que le des al like a este vídeo y por supuesto espero que te guste el contenido, que para eso ya hemos llegado a 85.000 suscriptores. Muchas gracias de verdad, las di el otro día las gracias y esperemos seguir aumentando. Nos vemos, a Madrid.